Aleluya, de un grito de júbilo. Nuestro Dios es grande. Él es poderoso, Él es majestuoso, Él es invencible. Él es el gran yo soy por los siglos de los siglos. No hay nadie que se compare a nuestro Dios. Aleluya. Grande eres tú, Señor, por siempre. Gloria a tu nombre. Hoy se cumple la palabra del Señor que dice que Él habita en la alabanza de su pueblo. Y la presencia de Dios está en esta tarde, en este lugar. Donde hay 2 o 3 reunidos, yo voy a estar allí en medio de ellos. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Y a su nombre. Gloria a Dios. Tome su lugar, vamos a bajar esto porque lo voy a revolear. Poderoso es Dios en gran manera. Qué lindo es estar en la casa de Dios. Lamento por lo que no han venido. Pero le doy gloria al Señor porque usted está en este lugar junto conmigo para alabar el nombre del Todopoderoso. Amén. Bueno, tengo media hora, así que media hora voy a tratar de compartir la palabra del Señor. Mañana estamos celebrando la Navidad de nuestro mes de diciembre. Estamos recordando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero hoy quiero hablarles acerca de nuestro último punto, de lo que es la palabra que Dios nos ha soltado para el año 2024. Hemos desglosado a lo largo de estos domingos, hemos estado desglosando la palabra expansión y la palabra desarrollo, y hoy nos queda hablar acerca de la palabra. ¿Usted toma esta palabra de Dios para su vida? Porque no es cosa mía, esto no es un invento mío, Esto es algo que entiendo que el Señor quiere para nosotros en el 2024. Tiene que ser tu año de expansión, de desarrollo y de crecimiento espiritual y ministerial. Antes de pasar a la palabra, quiero que le demos la bienvenida y un fuerte aplauso a los pastores de Trelew, el pastor Jorge Díaz y su esposa Ramona, que están con nosotros visitándonos. Gracias por estar. Le damos un aplauso a Cachito también, que hace mucho que no lo vemos a Cachito, Que Dios te bendiga. El otro día vine a la iglesia y el Señor me preguntaba, Ariel, ¿dónde está Cachito? No sé, en algún lado va a estar. Y ahí está acá en la casa del Señor, amén. Bueno, vamos a ir a la Biblia. Me baja un poquito este volumen, creo que es el 7 o el 6. Hola, sí, hola, sí, hola. Ahí está mejor, creo que sí. Muy bien, ustedes cuando fueron a la escuela primaria y secundaria, me imagino que se acordarán de una materia, que no me acuerdo si era biología o qué materia, enfáticamente, pero nos enseñaban acerca del ciclo de la vida. El ciclo de la vida. ¿Se acuerdan del ciclo de la vida? ¿Cómo era el ciclo de la vida del ser humano? El ser humano, decía la maestra, el ser humano nace, ponemos una diapositiva, a ver, vamos a recordar. El ser humano nace, ¿qué más? Crece, se desarrolla, se reproduce. ¿Dónde está? ¿Quién dijo eso? Acá, se reproduce. Antes de que se muera, se reproduce. Y luego, luego nos vamos para otro lado. Ahí tenemos, ¿no? Este era el ciclo de la vida que nos enseñaban. Nacemos, crecemos, nos reproducimos y luego... Me preocupó el otro día que alguien me comentó que una empresa de servicios de acá, cuando te ofrece los cajones, los ataúdes, es hasta 90 kilos. Y entonces digo, acá estamos al horno porque ni cajón voy a tener. O peso a bajar o quedo afuera del cajón, a la tierra pelada nomás, ¿viste? Y ya empecé a preguntarme, bueno, voy a tener que trabajar porque necesito un cajoncito por lo menos, ¿sí? 90 kilos, qué discriminativo que son. Hay varios que quedamos fuera del cajón acá, No vamos a decir. Pero muy bien, cuando hablamos acerca de la expansión, el primer domingo que estamos tratando, dije esto, sí a la expansión, diga conmigo, sí a la expansión, no a la contracción. Vamos otra vez, sí a la expansión, no a la contracción. Sí al desarrollo, no al retroceso. Pero dígalo con convicción, sí al desarrollo, no al retroceso. Y hoy vamos a decir
sí al crecimiento y no al descenso. Cuando River tuvo la desgracia, ¿cuántos son de River acá? Gloria a Dios, Dios les bendiga, campeón de campeones. Pero vamos a recordar un hecho histórico que fue feo. Cuando River perdió ese partido bendito y cayó en el descenso, fue algo caótico, trágico. Hay otro equipo que cayó en el descenso ahora, que no sé quién es, pero hace poquito un equipo también descendió. ¿Saben? Fue terrible fue ese momento para los que amamos a River, hinchamos por River. Y aparte la gastada que nos comimos y todo, el día de hoy nos recuerdan del descenso. Miren, cuando hablamos de crecimiento, lo que estamos queriendo decir es que no estamos dispuestos, y te reprendo ahí porque me mira Vero, hincha de Boca fanática, no estamos dispuestos a descender. Si usted alguna vez ha tenido la posibilidad de subir una montaña, se va a dar cuenta que ascender a la cima de la montaña es algo que cuesta mucho. Cuesta tanto subir a la montaña como cuando uno viene del centro y quiere subir caminando por la Formente a la iglesia. ¿Cuántos han hecho ese trayecto caminando? ¿No? Magda lo hace, ¿no? Magda arranca bien, pero llega acá con la lengua afuera. El descenso siempre es más complicado, el ascenso siempre es más complicado, el descenso siempre es más fácil. Porque uno baja con más rapidez, uno baja con más soltura. ¿Sabe? Yo quiero hablarte de esto. Crecer significa ascender. Pero cuando no crecemos, ocurre lo contrario, comenzamos a decrecer y ese decrecimiento nos lleva al descenso. En el ciclo de la vida que vimos recién, en este ciclo, naturalmente uno crece. Aunque usted no lo crea, en algún momento usted fue un bebé. En algún momento estuvo usted metido en el vientre de su mamá. En algún momento usted fue un nene chiquito que usaba pañales y que tomaba la leche y que gateaba. En algún momento usted después comenzó naturalmente a crecer. Comenzó a alimentarse, comenzó a desarrollarme. Nuestra propia naturaleza humana hace que uno comience a crecer y hoy llegamos a donde estamos. Somos lo que somos. Y damos gracias a Dios por este crecimiento natural que hemos tenido. Pero cuando hablamos de crecimiento espiritual, estamos hablando de que el crecimiento espiritual no es algo natural. El crecimiento espiritual no se da por sí solo. El crecimiento espiritual es algo que se da como resultado de una decisión voluntaria e intencional. Yo necesito decidir crecer espiritualmente, yo necesito decidir voluntariamente crecer en el Señor, crecer en la madurez espiritual. Es algo que debo decidir intencional y voluntariamente y acompañar esa decisión. Mire, escuche lo que anoté acá. Con mucho trabajo duro, con mucha vocación, con mucha dedicación, con mucho compromiso, con mucha consagración, con obediencia, con devoción a Dios, a su palabra y a los principios espirituales que en ella están escritos. El crecimiento natural es natural. Usted come, el cuerpo mismo se va nutriendo y naturalmente usted crece. Sus piernas se van extendiendo, sus bracitos se van desarrollando, su cuerpo va creciendo, su panza se va ensanchando, naturalmente uno crece. Uno crece. Comienza uno, mi papá me ponía en la pared y me marcaba con líneas, mira, hoy creciste un poquito más y después otro, y eso es algo natural. Yo no me despertaba cada mañana y decía, bueno, Ariel, vamos con todo hoy porque hoy hay que crecer 1 centímetro más, vamos a estirar un poco más el brazo porque tiene que estar más largo. Naturalmente crecía. Pero no ocurre lo mismo cuando hablamos de crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual tiene que ser una decisión intencional y voluntaria y debo acompañar esa decisión con trabajo duro, con esfuerzo, con consagración, dedicación, con santidad. El crecimiento espiritual no es algo que se da mágicamente, no es que oro hoy y mañana estoy más crecido espiritualmente. El crecimiento espiritual es algo que tenemos que trabajar todos los días. La falta de crecimiento espiritual va a llevar a los cristianos a un descenso espiritual profundo, poco conveniente y malicioso.
profundo, poco conveniente y malicioso. Hace algunos años, varios años atrás, mi papá me contaba una experiencia que él había tenido en Puerto Madryn. Él estaba nadando en el mar y no se dio cuenta que la marea estaba bajando. Y cuando uno nada en el mar y la marea baja, es probable que uno en algún momento, sin darse cuenta, se encuentre muy adentro del mar, ¿sí? El mar te va metiendo hacia el fondo y no te das cuenta, y después te cueste mucho tener que regresar a tierra. Te puedes ahogar. De hecho, mucha gente se ahoga por esa situación. No se dan cuenta que la marea baja y te va llevando cada vez más a hondo, cada vez más profundo. Y me contaba mi papá que no se dio cuenta y en un momento él estaba nadando y escucha un silbato y alguien que hacía así de la costa, indicándole que se estaba alejando demasiado, que se venga, que vuelva. Entonces mi papá para de nadar, levanta la cabeza del agua y se da cuenta que se había ido muy al fondo, que se había ido muy adentro. Entonces comienza intencionalmente a querer nadar para volver. Y en medio de ese nado llega un momento que se cansa, se le cansan los brazos. Y comenzó a cansarse las piernas y comenzó a calambrarse. Y en ese acalambre comenzó la desesperación porque se daba cuenta que se estaba hundiendo, se estaba ahogando. Y por más que intentaba nadar y bracear y patalear, ya su cuerpo no le daba más, no había forma alguna de que pudiera reaccionar para poder nadar hacia la orilla, por lo menos hasta hacer pie y poder salvarse del ahogamiento. En un momento comenzó a tragar agua salada. Los que tragan agua salada, ustedes saben que más rápido te hundís, mientras más agua tragas, más rápido vas para el fondo. Y comenzó, me contaba, él comenzó a pensar que ya no había solución. Miraba para un lado y para el otro y no había nadie alrededor. No había gente alrededor y el salvavidas estaba con el silbato haciendo así, pero no hacía más nada que movimiento de brazos. Y llega un momento que mi papá, en ese cansancio, en ese calambre, en ese querer luchar para sobrevivir y darse cuenta que ya no podía sobrevivir, decide dejar de hacer nada con lo que estaba haciendo y comenzó a ahogarse. En medio de esa situación, dice que él no sabe cómo, cuando él pega un salto hacia arriba del agua para poder respirar porque ya se estaba hundiendo, dice que en algún momento ahí escucha una voz y le dice: agárrate del kayak, yo te saco a la orilla. Y yo no sé de dónde salió. Yo me di vuelta por todos lados y no vi a nadie, nadie estaba dando vueltas ahí nadando, no había nadie con el kayak, no había nadie con ninguna lancha, yo estaba ahogándome y realmente ya estaba decidido a que ya era mi tiempo. Pero en ese momento escuché esa voz, me dice: agárrate el kayak que te saco. Y así que me puse la mano en el kayak y dice, y el hombre, que no sé quién es, porque nunca más lo vi, me sacó a la orilla y me salvó. ¿Sabe? Cuando uno no determina crecer en la vida espiritual, lo que uno está haciendo es simplemente decidir descender, decidir ahogarse. Decidir que el mundo te vaya llevando a las profundidades de la maldad, del pecado, de la corrupción, de todo lo que nos aleja de Dios y nos comenzamos a desvanecer y nos comenzamos a ahogar y a hundir. Simplemente porque no tomamos la decisión de crecer espiritualmente y acompañar esa decisión con trabajo y esfuerzo duro. Hay mucha gente que ha quedado en el camino y que ha entrado en un punto de descenso porque no se decidió a crecer espiritualmente. Hay muchos que hoy estuvieron luchados para llegar a la casa del Señor, ¿o no? Voy, no voy, tengo ganas, no tengo ganas, me quedo, total no pasa nada, tengo problemas, surge algo. El crecimiento espiritual no se da natural. Uno tiene que decidir todos los días crecer un poco más en el Señor y acompañar esa decisión con trabajo duro. Si por el Espíritu de Dios tenemos vida, dice la palabra del Señor en Juan capítulo 6, versículo 63, si por el Espíritu de Dios tenemos vida, sin el Espíritu de Dios creciendo constantemente en nosotros, entonces tendremos muerte. Si por el Espíritu de Dios, Juan capítulo 6, si quiere buscarlo, Juan capítulo 6, versículo 63, dice, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. La palabra que Jesús nos da, o que Él ha hablado, dice, son espíritu y son vida.
Y el espíritu es algo que usted y yo, para crecer, tenemos que alimentar todos los días. ¿Es fácil? Usted sabe que no es fácil. ¿Hay siempre ganas de alimentar el espíritu? No. ¿Es siempre fácil levantarnos y desarrollar esa actitud de crecer espiritualmente? No, no es fácil. Pero si no lo hacemos, vamos a entrar en un descenso que nos va a llevar a una muerte espiritual. Y la muerte espiritual a nadie le conviene. Por eso para todos nosotros los cristianos el crecimiento espiritual, aunque es una opción, no debería ser así si es que queremos vivir y alcanzar en el Señor las mejores cosas para nuestras vidas. Para los hijos de Dios, aunque es una opción decidir crecer espiritualmente o no, no debería ser considerada como una opción. Debería ser mi obligación como hijo de Dios querer crecer todos los días para agradarle a Él y para alcanzar de Dios los mejores beneficios para mi vida. El hecho que sea difícil no significa que sea imposible. Filipenses capítulo 4, versículo 13 nos recuerda un famoso pasaje que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El hecho que subir la montaña sea difícil, que me acalambre, que me canse, que a veces me falta el oxígeno, me falta un poco de agua o de aliento, no significa que porque sea difícil sea imposible. No es lo mismo lo difícil que lo imposible. Cuando usted y yo nos determinamos a crecer en el Señor, a crecer espiritualmente, aunque sea difícil, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. La palabra de Dios en 1 de Juan capítulo 5 versículo 12 dice: el que tiene al Hijo tiene la vida. El Espíritu del Padre es el que nos da la vida. Mañana estamos celebrando la Navidad. Y la Navidad es aquel día que celebramos cuando Jesús viene al mundo enviado por el Padre como el Hijo de Dios para salvación de todos los pecadores. Y dice la palabra del Señor que Jesús nació en el pesebre, pero no solamente se quedó en el pesebre o se quedó como un infante en el pesebre. Dice la Biblia en Lucas capítulo 2 versículo 52 que este niño crecía. ¿Se acuerdan? Y Jesús crecía en sabiduría, en palabra, crecía en el cuerpo, crecía en ciencia, crecía para con gracia, para con Dios. Dice que el niño crecía. Cuando yo veo a Jesús, me doy cuenta que el Señor nunca tuvo una actitud de descenso, siempre tuvo una actitud de crecer y de llegar a la meta que el Padre le había puesto para que él llegase, que era la cruz del Calvario. En el trayecto del crecimiento de Jesús hubo problemas, hubo decepciones, hubo dolor, hubo tentaciones, hubo dudas, hubo humillación. En el proceso del camino del Señor hubo de todo. Pero a pesar de todo, el Señor nunca dejó de crecer. Hasta que un día dice la Biblia que el Señor conquista la cima, llega a la cruz del Calvario y termina con esa famosa frase tan linda que dice: Padre, consumado es. ¿Hubiese podido llegar Jesús a cumplir la meta, llegar a la cima, si no hubiese tenido una actitud y una decisión de crecer todos los días? Probablemente no. Probablemente se hubiese quedado en la mitad del camino, probablemente se hubiese quedado sin cumplir el mandamiento del Padre. Pero ¿por qué Jesús llegó a la cima? ¿Por qué Jesús llegó a cumplir? En mi concepto, en mi pensamiento, entiendo que el Señor Jesús logró ese objetivo porque Él tenía un propósito. Él vino a esta tierra, a este mundo, con un propósito bien definido, bien claro. Él tenía que ser el Salvador de la humanidad. Y a pesar de los problemas, las crisis, los dolores, los maltratos, la injusticia, las tentaciones, la duda y todo lo que Él padeció por nosotros, el Señor siguió creciendo. Cuando llegó a la cruz ya no era el mismo bebé que había nacido en un pesebre en Belén. Ahora era un hombre de unos 33 años de edad. Le dijo: Padre, consumado es. El propósito de Jesús fue lo que le motivó a poder crecer cada día para agradar al Padre. Cuando pensaba en esto me daba cuenta de lo siguiente, y te lo quiero decir. Tu vida tiene un propósito. Tu vida tiene un propósito también. Dios te ha creado con un propósito.
Y ese propósito es el que te debe motivar todos los días a crecer y a crecer y a crecer y a crecer hasta llegar a tu cima, hasta llegar a tu meta, hasta llegar al objetivo que Dios ha trazado para ti. Va a haber dolor, va a haber decepción, va a haber maltrato, va a haber injusticia, va a haber dudas, va a haber tentaciones, va a haber de todo en el camino. Pero eso no significa que tengas que quedarte en el descenso, sino que significa que debes seguir creciendo para poder conquistar la tierra que Dios te ha dado para que vos conquistes. Leía un cuentito, una fábula, con esto termino, que se llama La felicidad escondida, y se las quiero compartir. Un poco antes de que la humanidad existiera, se reunieron varios duendecillos para hacer una travesura. Uno de ellos dijo: debemos quitarle algo a los seres humanos, pero ¿qué le podemos quitar? Después de mucho pensar, otro dijo: ya sé, vamos a quitarle al ser humano la felicidad. El problema es dónde esconderla para que no la puedan encontrar. El primer duendecito propuso: vamos a esconderla en la cima del monte más alto del mundo. Y rápidamente saltó otro y dijo: no, recuerda que tienen fuerza, algunos podrían subir y encontrarla, y si le encuentra uno, ya todos sabrán dónde está, replicó otro. Se escucha una nueva propuesta, entonces dijo un duendecito: vamos a esconderla en el fondo del mar. Otro de los duendes levantó la mano y dijo: no se olviden que los seres humanos son curiosos, algunos podrían construir un aparato para bajar y entonces encontrarían la felicidad. Levanta rápidamente la mano otro duende y dice: escondámoslas en un planeta bien lejano de la Tierra. Pero uno levanta la mano y dijo: no, recuerda que les dieron inteligencia y algún día alguno puede construir una nave para viajar a otros planetas y la va a descubrir y entonces todos tendrán felicidad. En medio de todos los duendecitos que estaban allí, estaba el duende más viejito, el más sabio, el más astuto, que había permanecido en silencio en medio de la discusión y escuchando atentamente todas las propuestas. Este duendecito sabio dijo: creo saber dónde poner la felicidad para que nunca ellos la encuentren. Todos rápidamente se voltearon a ver al viejito y a escuchar qué es lo que este sabio iba a decir, cuál era la propuesta que él tenía. Entonces a una voz, a un unísono, todos los duendes dijeron: ¿dónde podemos poner la felicidad para que el ser humano no la encuentre? Entonces el sabio dijo: la vamos a esconder dentro de ellos mismos. Estarán tan ocupados buscándola afuera que nunca la encontrarán. Todos estuvieron de acuerdo y desde ese entonces ha sido así. El hombre se pasa la vida buscando la felicidad por todas partes sin darse cuenta que la lleva escondida dentro de sí mismo. La felicidad empieza contigo. No puedes encontrar la felicidad fuera si antes no la has reconocido dentro de ti. Esa felicidad de la que Dios ha depositado en tu corazón, en tu interior, está allí guardada desde el día que le recibiste a Él como tu Señor y Salvador personal. Solo tienes que encontrarla y decidirte a vivir feliz. Ya que teniendo a Dios en nosotros, como ustedes saben, lo tenemos completamente todo. No es afuera, es dentro. Es en Dios. No es en el que descendamos, sino es en el crecimiento espiritual donde verdaderamente encontraremos la felicidad que Dios nos quiere dar. En el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 15, el Señor nos dice lo siguiente. Primera de Corintios, capítulo 15. En el verso 58 dice: así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes. Mire lo que dice ahí: creciendo, creciendo, creciendo
en la obra del Señor siempre, creciendo. La versión NB dice progresando siempre en la obra del Señor, creciendo, creciendo, avanzando hacia la cima, contra viento, contra tormentas, contra dudas, contra situaciones injustas, siempre creciendo, creciendo. Hermanos míos amados, dice el apóstol Pablo, estad firmes y constantes, creciendo, creciendo, creciendo en la obra del Señor. El año que vivimos no ha sido un año fácil para muchos de nosotros. Hay mucha gente que en vez de avanzar se ha quedado, ha descendido, se ha enfriado, se ha entibiado. No sabemos qué nos deparará el 2024, pero sí queremos creer en la promesa del Señor. El 2024 va a ser mi año de expansión, de desarrollo y de crecimiento espiritual. Ese crecimiento no va a ser algo mágico. Ese crecimiento debe ser el resultado de tu decisión de querer crecer todos los días un poco más en el Espíritu y en el Señor. Esa decisión debe estar acompañada de trabajo, de esfuerzo, de dedicación. Celebrábamos recién el aniversario de nuestro hermano Mario y su esposa Vero, y desde el día que ellos dijeron sí en el altar o en el registro civil, que esa decisión que tomaron, esa decisión no fue la que los mantuvo hasta hoy celebrando estos 5 años de aniversario. Esa decisión inevitablemente tuvo que haber sido acompañada por acciones. Decidir amarse cada día, de bancarse cada día, decidir lucharla cada día, ponerse de acuerdo en un montón de desacuerdos. ¿O me equivoco? No fue que quedó la decisión ahí, bueno, decidimos casarnos y vamos para adelante hasta que la muerte nos separe y quedamos en una simple decisión o en un simple comentario de deseo. Tuvieron que remarla, y son 5 años recién. Y el sexto también hay que remarla, y el séptimo hay que remarla, y el octavo hay que remarla. Pero porque la remaron durante 5 años, hoy podemos estar acá bendiciendo sus vidas y dándole gracias a Dios. Porque si alguno de ellos hubiese dejado de remar, como muchas familias dejan de remar, quizás estaríamos hablando de otra realidad, de otra situación. Cuando yo conocí a José y a Erika, los conocí en medio de una profunda crisis familiar. Situación muy dura para ambos. Pero el Señor les habló, les ministró, los abrazó, y ellos tomaron la decisión, vamos a apostar a esto, vamos a reconstruir la familia. Y empezaron a remarla. Y yo les preguntara si ha sido fácil, probablemente la respuesta es no, no fue tan fácil. Pero acompañamos la decisión de remarla con acciones, con hechos. ¿Saben? Así la vida cristiana. No se trata solamente de un buen deseo, de un buen sentir, de un anhelo, de querer crecer. Necesito acompañarla con acciones concretas. Cada día tengo que orar, cada día tengo que leer la palabra, cada día tengo que buscar el rostro del Señor, cada día que pueda debo venir a congregarme, cada día que pueda debo vivir en santidad, cada día que pueda tengo que renunciar al pecado, cada día que... Y de esa manera, el crecimiento que comienza con el deseo, el anhelo del corazón, comienza a ser una realidad en la vida de cada uno de nosotros. ¿Y sabe lo que produce el crecimiento? El crecimiento produce los frutos del Espíritu. ¿Cómo uno se da cuenta cuando alguien está crecido? Pues los frutos del Espíritu son los que reflejan el crecimiento espiritual que usted y yo tenemos en nuestras vidas. El amor, ¿se acuerdan? Paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza, fe, igual, tantas otras cosas. Pero yo quisiera orar en esta tarde, antes que se nos enfríe la pizza, el pollo y no sé qué para comer,
por aquellos que este año le ha sido difícil avanzar, por aquellos que les ha costado crecer, por aquellos que en algún momento se detuvieron y hasta incluso a lo mejor comenzaron a descender sin darse cuenta. Y ha sido un año que les ha presentado obstáculos y no le ha sido fácil. Yo quiero orar por aquellos que de alguna manera sienten que quizás no lograron lo que anhelaban haber logrado en su vida durante este tiempo. Porque quiero animarte y quiero desafiarte y proyectarte en el Señor, que el año 2024 va a ser tu año. Te vas a expandir, te vas a desarrollar y vas a crecer en el Señor. Pero depende de tu decisión y de tu trabajo de todos los días remarla un poco más. Y en esa decisión y en esa acción, la obra de Dios se va a realizar en tu vida. Y vas a crecer de una manera tan grande y tan maravillosa que vas a recibir los beneficios y las bendiciones que Dios tiene preparado